A la siguiente mesa número 1, estrategias innovadoras y enfoques teóricos en la formación y práctica docente en el Congreso Internacional de Educación. Paso a presentar brevemente a los ponentes, las ponentes, Daniela María Barrantes Torres y Jennifer Céspedes Araya, quienes están acá en nuestra mesa principal y quienes van a iniciar las presentaciones. Ellas son de la Universidad de Costa Rica, la Escuela de Lenguas Modernas, y van a presentar una ponencia titulada Experiencias de cambios metodológicos en la enseñanza del inglés a adultos, retos y logros. La segunda tanda de ponencias va a estar a cargo de David González Sánchez y Rosibel Vallejos Brenes, quienes nos acompañan de la Universidad Nacional CIDE, con una ponencia cuyo título es Elementos teóricos para el diseño e indicadores sobre conocimientos y prácticas docentes. Y finalmente, Diana Patricia Jiménez Robles y Jessie Zúñiga Bustamante de la Universidad de Costa Rica nos van a acompañar con una ponencia titulada Narrativa, Ciencia y Docencia, implementación del proyecto interdisciplinar Cazadores de Microbios de Paul de Cruyff con docentes en formación. Así que cuentan con 15 minutos, yo les estaré avisando los 5 minutos para el cierre de la misma y faltando minutos les vuelvo a recordar, así que provecho en las ponencias de esta mañana. Buenos días, mi nombre es Jennifer Céspedes Araya y aquí está mi colega Daniela Barrantes Torres. Bueno, como decía el moderador, nuestra ponencia es Experiencias de cambios metodológicos en la enseñanza del inglés a adultos, retos y logros. Este proceso nace a partir de un trabajo conjunto con varios proyectos de la Vicerrectoría de Acción Social. El proyecto ED 2203, que es capacitaciones metodológicas en los procesos de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés en la educación pública secundaria, el proyecto TCU 658, cooperación con el proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés en educación secundaria pública, y el proyecto ED 1798, que es un proyecto llamado Posicionamiento del Derecho a la Educación de las Personas Adultas. Este es un proyecto de la Escuela de Trabajo Social y dentro de ese proyecto se encuentra el programa de educación abierta. La iniciativa nace en abril de este año. Las personas encargadas del PEA o Proyecto de Educación Abierta contactan a mi colega Daniela y ven oportunidades de poder trabajar con una población de estudiantes adultos. El PEA agrupa personas que están interesadas en sacar su certificado de 9º año o su certificado de bachillerato en educación media. Entonces la iniciativa nace a partir de poderles también ofrecer un curso de inglés conversacional a esta población, que también es una población con características particulares y también muchas vulnerabilidades. El objetivo general básicamente es un objetivo que refleja procesos de aprendizaje de segunda lengua, por eso es desarrollar conversaciones en inglés a nivel principiante. Tenía ciertos enfoques, ¿verdad? No solamente los aspectos lingüísticos, sino también el intercambio comunicativo efectivo para fomentar el aprendizaje personalizado, porque el curso se diseñó exclusivamente para esta población. Los objetivos específicos tenían 3 ejes. El primero, de guiar a las personas estudiantes, ¿verdad?, a que desarrollaran ciertas destrezas, ¿verdad?, porque estamos pensando en personas que tienen un nivel de inglés muy bajito, entonces tenían que reconectarse con desarrollar ciertas competencias y destrezas y habilidades cognitivas, metacognitivas, de estudio, también socioafectivas, particulares al aprendizaje de un segundo idioma. También brindar herramientas básicas de alfabetización. Trabajamos no solo la parte del idioma, sino que también hubo un poquito de alfabetización tecnológica dentro del proceso del curso. Y el otro eje era coadyuvar en la construcción del aprendizaje personalizado. Esto precisamente como mencionaba, porque el curso fue desarrollado específicamente para esta población y para la atención de necesidades específicas.
Metodológicamente fue un curso enfocado en un modelo comunicativo, tomando en cuenta necesidades para una población adulta, ahora que sabemos que tenemos cierto tipo de necesidades específicas, y también enfocado en tareas, es decir, ojalá representando las actividades de clase, representaban actividades que normalmente se necesitarían hacer en la vida real. En este caso también se trabajó todo lo que fue el proceso de materiales, entonces Daniela les va a comentar al respecto. Bueno, aquí nos basamos en la definición de materiales ofrecida por Tomlinson en 1998. Cualquier cosa que puede ser utilizada para ayudar a los estudiantes de un idioma a aprender. Los materiales pueden ser, por ejemplo, un libro de texto, un libro de ejercicios, una cinta, un CD-ROM, un video, un documento fotocopiado, un periódico, un párrafo escrito en la pizarra, cualquier cosa que presente o informe sobre el idioma que se está aprendiendo. Esto es importante para que entiendan, digamos, el tipo de materiales que nosotros utilizamos a lo largo del curso. Que, por cierto, nada más para aclarar, fueron dos grupos que se abrieron, uno a cargo de nosotras dos y otro a cargo de estudiantes de TCU, para un total de 45 horas presenciales y 45 horas fuera de trabajo de clase. De los contenidos, abordamos saludos formales e informales, presentaciones personales, todo lo que incluye, ¿verdad?, de nombre, apellido, título, correo electrónico, número de teléfono, país de residencia, nacionalidad, y se trabajó la gramática del verbo ser o estar. Y además de eso vimos el tema de rutinas, actividades diarias, ¿verdad?, pasatiempos, para poder en sí abordar el tema gramatical del presente simple, y también trabajamos el presente progresivo para actividades, ¿verdad?, acciones temporales en el momento, acciones temporales a corto plazo y a futuro también. Además de esto, bueno, estos son ejemplos de los materiales que utilizamos. Aquí tenemos las posibles hojas de trabajo, como para tareitas, ¿verdad? Las presentaciones, que mucho tenían en el vocabulario, y las ilustraciones. Además de esto, se trabajaron materiales en físico como las tarjetas de nacionalidades, actividades que se llaman Information Gap, ¿verdad? Entonces el otro tiene información que yo no tengo y necesitamos hablar para poder obtener la información. Aquí, bueno, también, el What Time Does Anne, ¿verdad?, que ahí ellos fueron trabajando y se hacían preguntas, el abecedario, porque también parte de eso tenían que ver deletreo, entonces eso fue un juego que hicimos de apuntar, ¿verdad?, a la letra. Estos son los tipos de instrucciones que aportamos, ¿verdad?, para que quedara súper claro qué tenían que hacer en cada etapa, porque siempre se les habló en inglés. No había forma de utilizar el español, porque la idea es que se familiaricen para que ellos también puedan empezar a tomar ciertos riesgos y entender y aprender vocabulario. También teníamos el ejemplo de una aplicación que utilizamos en varias actividades a lo largo del curso y que les gustó mucho porque podían utilizarla después en casa para repasar. La siguiente. Aquí tenemos las imágenes, fue de un video tomado de un libro de texto. También este tipo de material les gustó mucho porque tenían el vocabulario a mano. Se hizo un Jeopardy que era de repaso con un montón de preguntas de diferentes temas que vimos a lo largo del curso. Se hicieron juegos de memoria en donde se les daba el vocabulario y progresivamente se les iban eliminando las palabras para que trataran de aprendérselas. Además de esto, trabajamos otros materiales como juegos. Ahí después ahora les enseño las fotos, ¿verdad? Pero se jugó headbands, back and forth, ¿verdad?, el tic-tac-toe o gato, y que era de eliminar cartas. Entonces también se integró un poco ahí, un poquito de otras áreas, porque está la matemática, al tirar los dados tenían que sumar para poder ir eliminando las tarjetas. De forma digital trabajamos con un CR global, entonces ahí se les daba todos los materiales y se asignaban tareas. También hicimos quizzes y quizzes, ¿verdad?, evaluaciones cortas ahí.
Trabajaron también cápsulas, infogramas, para que aprendieran a estudiar inglés. Entonces, cada semana les cambiábamos los temas, cómo aprender vocabulario, pronunciación, gramática, cómo estudiar inglés, etcétera. Y esos materiales después se donaron en un centro educativo y esperamos poder donar más en las giras de TCU. Esto fue una tarea que se trabajó y ese es el ejemplo de las tarjetas con la aplicación de WordWow, que fue la que utilizamos. Aquí ustedes pueden ver las fotos de los diferentes juegos. A mí me vacilan porque dicen que parezco un bazar en quiebra, que ando siempre cargando el montón de materiales, pero para que tengan una idea de cómo se vio, ¿verdad? Todo lo que se trabajó en clase. Este es otro tipo de material porque ahí en realidad trabajamos lo que fue las discusiones orales, ¿verdad? Que no necesariamente necesitamos siempre material impreso o ciertos recursos, sino que hay otras formas. Y bueno, ahí también tenemos más imágenes de los instrumentos que utilizamos, ¿verdad? Para trabajar, ver los resultados. Se pasó primero un instrumento de observación, esto fue entre nosotras las docentes, los estudiantes de TCU que tenían el otro grupo a cargo y el encargado del PEA. Él estuvo en el grupo de los jueves como estudiantes, pero para nosotros su opinión era muy valiosa por ser profesional y la experiencia que tiene en trabajo social con esta población en específico. Algo muy importante es que nosotros decidimos tomar este reto porque también en las evaluaciones de talleres que nosotros ofrecemos a docentes del MEP nos pedían capacitaciones sobre educación para adultos. Entonces, lo que quisimos fue desarrollar materiales y ver cómo es la experiencia del trabajo en el aula con esta población que tiene, como dijo Jenny, vulnerabilidades y que tienen características muy particulares, entonces para poder ofrecer capacitaciones a futuro. Aquí en este instrumento se dividió en 4 partes: datos generales, aspectos generales de la clase, que era el ambiente de aprendizaje, el uso del tiempo, que también teníamos la evaluación de los materiales, diferentes características, y la parte de observaciones adicionales, que eran aciertos, dificultades, los aspectos que parecían ser más efectivos, fortalezas en general y otras observaciones. Después voy a hacer referencia a eso en las conclusiones porque al final de cuentas se van a dar cuenta que el uso de los diferentes instrumentos llegan a las mismas conclusiones. Ahora Jenny les va a hablar del formulario de evaluación de materiales. Entonces, como la idea es también, el proceso también tenía la idea de que nosotros diseñáramos materiales, los pusiéramos en práctica, los pudiéramos evaluar, les preguntamos a los estudiantes qué tan útiles habían sido estos materiales a lo largo de las semanas. Entonces creamos 2 formularios, uno de semana 1 a la 9, la otra de semana 11 a la 14, y los estudiantes nos daban su perspectiva con respecto a la utilidad, el nivel de utilidad de los materiales para aprender, estudiar o practicar inglés tanto dentro de clase como fuera de clase. Entonces aquí les mostramos cómo se veían esos formularios. Rápidamente, pues todas las personas que completaron los formularios, ¿verdad? El nivel de utilidad es alta, tanto dentro de clase como fuera de clase. Y también en los comentarios cualitativos, porque estos formularios también les pedían como aportar, ¿verdad? Justificar sus respuestas. Entonces vimos que los materiales desde la perspectiva estudiantil aclaraban el contenido, eran útiles, y teníamos otro tipo de comentarios relacionados como gracias, ¿verdad? Siempre había como mucho agradecimiento al respecto. En cuanto a la evaluación del curso, entonces al finalizar también pasamos un instrumento para ya crear como una perspectiva general estudiantil con respecto a la experiencia del curso. Resaltar aquí tal vez la pregunta número 8, donde también retomamos los materiales y los categorizaron como muy buenos, ¿verdad? Para el aprendizaje. Y también vamos a ver el grado de cumplimiento, utilidad del curso también, pregunta número 2, categorizaron el curso como tal como muy útil. Entonces las perspectivas fueron realmente positivas. Aquí vemos el rango de notas, sí hubo de todo un poquito, pero al final del día pues también resaltamos que las perspectivas estudiantiles en los instrumentos, tanto cualitativos como cuantitativos, fue bastante positiva
y en notas pues ya hubo muchos factores involucrados, ¿verdad? Aquí tenemos ya el resumen de retos y logros. Bueno, con base en los diferentes instrumentos podemos determinar que los retos son el desconocimiento por parte de los estudiantes de las estructuras gramaticales, vocabulario, pronunciación, ¿verdad?, en términos generales del inglés. El compromiso estudiantil que observamos, ¿verdad?, que en algunos casos nosotras asignábamos tareas y todo, y los estudiantes llegaban a la clase y no recordaban la materia, y eso que trabajamos mucho el reciclaje. En todas las clases íbamos haciendo repaso de los diferentes temas, y aún así siempre se les dificultó obviamente memorizar, y también por cuestiones personales, ¿verdad?, muchas veces no podían sacar el tiempo para estudiar. La actitud también, que muchas veces estaban con esa actitud de, ay, yo no puedo, ¿verdad? Y que no sé si seguir o si me quedo, entonces eso pudo afectar también el desarrollo de las actividades, el tiempo. Muchos querían más tiempo, pensaron en que debían asignarse más semanas, ¿verdad? Y también el tiempo en clase se hacía muy corto. Nosotras necesitábamos hacer diferentes actividades y cuando nos dábamos cuenta a veces no nos daba el tiempo y teníamos que a veces arrastrarlas. Y el nivel de los estudiantes era distinto. El grupo de nosotras tenía que hacer un poquito más avanzadito, ¿verdad? Un poquito más que el otro grupo, entonces con el otro siempre iban un poquito más atrasados. Esto obviamente está relacionado con el ritmo de trabajo, la asistencia, porque en muchos casos faltaban, entonces perdían ese seguimiento de una clase a otra, y el manejo del grupo, dependiendo de las actividades a veces era muy difícil, ¿verdad?, porque se distraían. En los logros, la variedad y diseño de materiales, de hecho hubo una respuesta que nos pusieron que se notó que lo hicimos con cariño, con mucho profesionalismo y que eran muy atractivos para los estudiantes. Las actividades lúdicas, como vieron los materiales de juegos, ¿verdad?, la alfabetización tecnológica, muchos de los estudiantes dijeron que preferían materiales impresos, sin embargo el hecho de utilizar UCR Global fue muy útil para ellos y también aprender a utilizar las aplicaciones porque les gustó. Los aprendizajes adquiridos obviamente, porque bueno, en este caso un estudiante que me dijo, profe, yo entré sin saber absolutamente nada, ahora sé cuál es el verbo ser o estar y ya puedo decir mi nombre, mi apellido, mi correo, mi número, etcétera, y para mí eso es un gran logro. Después, la toma de riesgos y la participación activa. Muchos empezaron ya a comunicarse y también nos hacían preguntas, a veces utilizaban las estructuras, ¿verdad?, para salir al receso, bye, see you, ¿verdad? Entonces esto es muy importante. Y de compartido, bueno, ahí teníamos las instrucciones y el modelaje porque pudo llegar a ser un reto, sin embargo también fue un logro porque ya después de cierto tiempo comprendían y ya entendían qué era lo que les tratábamos de decir. Las explicaciones, el email, el ambiente y la empatía. Lo que mencionó la doctora María, ¿verdad?, es súper importante en este caso porque al ser adultos, en este caso, ellos necesitan estar en un ambiente seguro. A veces no se sentían así porque habían compañeros que, ¿verdad?, como que se burlaban o no les tenían paciencia. Y en este caso muchos enfatizaron la importancia de que nosotras, las docentes, en los dos grupos les dimos confianza. Entonces eso resultó ser ambos un reto y a la vez un logro porque tomaron riesgos. Muchas gracias por su atención. Muy bien. Muchas gracias, Daniela y Jennifer. Pasamos entonces con David y Rosibel, quienes nos van a hablar acerca de los elementos teóricos para el diseño de indicadores sobre conocimientos y prácticas docentes. Por favor, sírvanse pasar.
Buenos días. Mi nombre es David González, mi compañera Rosibel Brenes, ambos somos investigadores del programa Perfiles de la Universidad Nacional, adscrito al INEINA, y del CIDE, que es el Centro de Investigación en Educación y Docencia, el equivalente a la Facultad de Educación acá en la Universidad de Costa Rica. Bueno, en esta ocasión nosotros dentro del programa estamos realizando varios proyectos y uno de esos es el que tiene que ver con indicadores para conocimientos docentes y analizar un poco las prácticas. Primero en el caso de egresados de la Universidad Nacional y posteriormente quisiéramos ampliarlo. Lo que nosotros le traemos acá más que todo es la reflexión que empezamos a realizar para poder darle una estructura teórica a estas dimensiones de los indicadores. Entonces la ponencia surge a partir de las preguntas dentro de nuestro proyecto de investigación, que lo que buscaba era pues medir ese nivel de conocimiento docente en la persona que salió del CIDE en el periodo del 2013 a 2023 y cómo ese conocimiento del docente incide en sus prácticas. Ahora, la cuestión ahí que se nos presentaba era, bueno, ¿qué entendíamos por conocimiento docente? ¿Cómo podremos estructurar eso epistemológicamente? ¿O utilizamos ya los formatos o los theoretical frameworks que ya existían, ¿no? Y nosotros pues nos empezamos a partir de una serie de premisas, como pueden ver ahí, ¿verdad? ¿Qué entendíamos por ese conjunto de conocimientos? Si ese conjunto de conocimientos estaba solamente ligado a la dimensión teórica, dónde aparecían los conocimientos prácticos. Entonces, en estas revisiones nosotros empezamos pues hacer una exploración con los autores, digamos, más representativos de las teorías de conocimiento profesional y que ya creo que muchos conocen, ¿no? El conocimiento, bueno, Michel Polanyi con el conocimiento tácito y el explícito, luego Sean, que nos habla un poco de la reflexión, la acción y cómo estos conocimientos se van construyendo en relación con el contexto, no necesariamente en una dinámica dialéctica, y Philippe Perrenot, que introduce el concepto de competencia y luego de práctica reflexiva junto con Schulman, que es uno tal vez de los más reconocidos, de los más citados, ¿verdad? También acá hay que reconocer que hay por situaciones una sobrerepresentación también de ciertos autores en ciertos espacios que han investigado o han podido investigar más. Pero Schulman y Tardif y Gautier nos abren la posibilidad de dimensionar el conocimiento docente en distintas dimensiones, no como algo acabado, cerrado, ni estrictamente ultrarracional o utilitario, sino siempre como un proceso de construcción constante. Entonces, tal vez, para resumir, el aporte más importante en el caso de Schulman es el conocimiento pedagógico del contenido. Sin embargo, para nosotros el conocimiento pedagógico del contenido nos refería a lo disciplinar estrictamente. Bueno, pero ¿qué pasaba con lo demás? Y ahí entra los aportes de Tardif y Gautier, que en vez de hablar de conocimientos hablan de saberes, ¿no? Y el saber no necesariamente es una construcción a veces consciente, sino que también puede ser una construcción ligada a lo cotidiano. Y en esa dimensión de lo cotidiano fue donde empezamos a pensar en esta noción de conocimiento docente. Y para tres autoras fundamentales en Latinoamérica que toman esta visión, y además sus trabajos son específicamente casi siempre dentro de la línea o utilizan mucho etnografía educativa, el clásico de Ruth Mercado, Saberes Docentes como construcción social, Lucila Galván, como las prácticas docentes, donde incorpora también la visión de saberes docentes como construcción social, y Lilia Bessup en Argentina, con la relación conocimientos y saberes situados. Entonces esto nos permitió a nosotros hacer una definición de conocimiento docente
que tratara de abarcar los espacios donde ese conocimiento no solo existe, sino se construye y se reconstruye. Eso lo va a conversar la compañera Rosibel. Buenos días. Para nosotros es muy importante manejar los tres constructos aquí: sé, pienso y hago. Sé es lo que nos da nuestra disciplina. El pienso permite comprender que la educación como un fenómeno es multidimensional, ¿verdad? Y que está relacionado mucho con el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y el hago es la forma de reflexionar el docente sobre su quehacer diario en el aula. Nuestro modelo se está basando en esos tres constructos y… ¿Qué pasa acá? Okay. Nuestras dimensiones del estudio, como les decía, comentaba antes, sé, pienso y hago, viene siendo el conocimiento disciplinar, conocimiento pedagógico y el conocimiento práctico. Para ese estudio tenemos las dimensiones del conocimiento docente. En este caso estamos en la primera fase, casi entrando ya a la segunda, que es la recolección de los datos. Para el conocimiento disciplinar, que son los saberes, ¿verdad? Como tal, tenemos dos variables: el dominio del contenido específico de la disciplina como primera variable, y la variable 2, capacidad para aplicar el conocimiento disciplinar en diferentes contextos. Cada una de ellas nos va a dar ciertos indicadores. Para la dimensión 2, que es el conocimiento pedagógico, nos reforzamos con 3 variables de acuerdo a las teorías: el uso de estrategias didácticas pertinentes, diseño de actividades para el aprendizaje significativo, casualmente muy ligado a lo que nos comentaban las compañeras antes, ¿verdad? Y como tercer variable, la evaluación de los aprendizajes en función de los objetivos educativos. La dimensión 3, que es el conocimiento práctico, tenemos 3 variables identificadas de la teoría: toma de decisiones en la práctica docente, muy ligado a nuestra primera compañera exponente, ¿verdad? Está ligado con el conocimiento que ellos tengan para poder manejar situaciones especiales. Variable 2, adaptación a las características del contexto educativo, y variable 3 está muy relacionado con la reflexión sobre la práctica profesional docente. Bueno, conocimientos contextuales. Aquí hay dentro de la lectura es una frase que nos gustó mucho: cada estudiante merece un educador bien equipado, capaz de hacer frente a los diversos retos de la educación. Nuestra investigación busca, dentro de sus avances, principalmente impactar en la formación inicial del profesorado. Buscamos darnos un marco más robusto sobre el término de conocimiento, y nuestra propuesta nace a partir de indicadores que permitan identificar los niveles de conocimiento que posee el cuerpo docente. Recordémonos que es un estudio de egresados, ¿verdad? Implicaciones, claro que sí, queremos dar más capacitación o hacer más fuerza a nuestra formación inicial y una capacitación continua. Muchas limitantes, sí, nuestra mayor limitante son recursos económicos, que los vemos efectuados por ciertas actividades políticas, necesidad de validaciones, revisión bibliográfica en desarrollo, algo muy importante, que el conocimiento es un constructo de múltiples capas, por lo cual son cambiantes los entornos educativos, ¿verdad? Y las conclusiones, Bueno, obviamente para nosotros, y acá una discusión que teníamos era la investigación cuantitativa, que lamentablemente a veces
se le denomina o se establece, ¿no?, que por ser cuantitativa, por ser positivista, se pierden de vista otros elementos. Para nosotros, lo cuantitativo en este caso nos permite ir más allá o por lo menos tener un panorama muchísimo más general, y este proyecto además se complementa con un proyecto cualitativo que estamos abordando las prácticas y saberes docentes en distintos direcciones regionales. Entonces, la idea de este proyecto de indicadores es poder entender esa dimensión de los conocimientos que hay y cómo entran en juego posteriormente con los espacios y los contextos, y poder profundizar, ¿no?, cuáles son esas limitaciones, qué pesa más, si lo disciplinario, pesa más lo pedagógico, y nosotros también consideramos que las prácticas docentes son procesos reflexivos, son procesos donde los docentes están construyendo en lo cotidiano y están resolviendo en lo cotidiano, y eso tiene implicaciones que incluso se salen o se desbordan para hacer un tipo de análisis, ¿verdad? Es decir, cuando llegamos a los salones de clase, incluso la propia planeación puede transformarse. Entonces, es ese cómo resolver ese vacío, ¿no?, de qué hacer ahora con esta situación que surgió, nosotros lo estaríamos considerando un conocimiento también, que es un conocimiento que nace en la práctica. Ahora, ¿es un conocimiento donde el docente es consciente o no de él? Bueno, pues esa sería la otra fase en la que podríamos entrar eventualmente cuando tengamos esto bien desarrollado. Entonces, eso sería de parte de nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a David y a Rosibel. Entonces pasamos con Diana y Jessy para que por favor nos presenten su ponencia acerca de narrativa, ciencia y docencia, implementación del proyecto interdisciplinar Cazadores de Microbios de Paul de Cruyff con docentes en formación. Lamentablemente estamos sobre tiempo, ya estamos cruzando el mediodía, así que lamentablemente no tendremos un espacio para intercambio con los expositores y las expositoras, pero les invitamos por favor a que se mantengan cerca del Congreso, participen del café, de los espacios en los que puedan compartir para que puedan continuar ahí la conversación que devenga de estas mesas. Entonces, adelante. Bueno, buenos días y damos inicio con nuestra conferencia que es Narrativa, Ciencia y Docencia, implementación del proyecto interdisciplinar Cazadores de Microbios de Paul de Cruyff con docentes en formación. Me disculpan, por razones de tiempo voy a leer. ¿Por qué mezclar literatura y ciencia? Bueno, la literatura ha jugado un rol esencial como herramienta clave para la transmisión de valores, ideas y perspectivas sobre la vida. Desde los relatos míticos de las primeras civilizaciones hasta los complejos y ricos mundos de la literatura contemporánea, las historias han sido una constante en la evolución humana. La literatura no solo busca contar cuentos, sino también ofrecer una forma de comprender la condición humana, explorar nuestras emociones y dilemas existenciales y construir la identidad cultural de un pueblo. La literatura despierta el interés porque plantea preguntas profundas que nos conectan con la universalidad de la experiencia humana. A través de la lectura podemos adentrarnos en mundos ajenos y comprender realidades diferentes a las nuestras. De esta manera, las historias enriquecen nuestra capacidad crítica y de interpretación, habilidades fundamentales en el ámbito académico. Entonces, este proyecto busca combinar la literatura con la ciencia o la enseñanza de las ciencias en los profesores en formación o con estudiantes que están en formación para ser docentes de enseñanza de ciencias en la Escuela de Formación Docente de la Universidad de Costa Rica. En este proceso se buscaba que desarrollaran habilidades docentes y también fortalecieran herramientas de pensamiento crítico que luego van a potenciar en sus estudiantes. Entonces, bueno, por un lado la literatura y por otro lado la ciencia, si bien es igualmente indispensable para el desarrollo del progreso humano, a menudo es vista por el estudiantado como un campo monótono y distante.
Este fenómeno se puede atribuir en gran medida a la forma en que la ciencia se presenta en los entornos educativos, en ocasiones demasiado centrada en fórmulas y datos sin proporcionar un contexto accesible o cercano. En muchos casos se dificulta la conexión entre los avances científicos y la vida cotidiana, lo cual genera una barrera entre el conocimiento técnico y la experiencia tangible, un poco lo que decía la señora Codina antes, ¿verdad? Si no hay un elemento emocional que conecte, pues el aprendizaje es mucho más complejo. La ciencia, entonces, también tiene la capacidad de despertar el interés por el conocimiento si se presenta, esta es nuestra premisa, si se presenta de forma narrativa, contextualizada y accesible. Existen innumerables textos que logran hacer de la ciencia una historia fascinante donde las teorías y descubrimientos científicos son contados no como una acumulación de datos, sino como una serie de aventuras humanas en las que cada avance es el resultado de curiosidad, cuestionamiento y persistencia de nosotros los seres humanos a lo largo del tiempo. Entonces, ambos, literatura y ciencia, son pilares esenciales del conocimiento humano y mientras que la literatura nos conecta con nuestras emociones, nos invita a reflexionar sobre el comportamiento humano y las realidades sociales. La ciencia, por su parte, nos lleva a explorar las leyes naturales del mundo que habitamos, impulsándonos hacia el futuro con sus aplicaciones tecnológicas y médicas, por mencionar algunos ejemplos. Ambas disciplinas, aunque de naturaleza diferente, nos proporcionan herramientas fundamentales para interpretar este mundo que nos rodea y comprenderlo mejor. ¿Cuáles son algunas ventajas de usar la literatura para enseñar ciencias en este enfoque más integral para el desarrollo del conocimiento? En primer lugar, diríamos que, por supuesto, desarrollar el pensamiento crítico. Uno de los beneficios principales de usar la literatura para enseñar ciencia es su capacidad para formar pensamiento crítico. Los textos literarios invitan a los lectores a cuestionar, analizar y reflexionar sobre los temas tratados. Al integrar historias de científicos, inventores o situaciones ficticias, los estudiantes pueden desarrollar una mentalidad analítica que los lleva más allá de la memorización de hechos y teorías. Los relatos permiten presentar dilemas éticos, contradicciones o ambigüedades que los estudiantes deben analizar, reflexionar y debatir. Estas habilidades son esenciales en el desarrollo del pensamiento crítico. En segundo lugar, fomentar el interés por la ciencia. La literatura tiene la capacidad de humanizar la ciencia, mostrando los retos, las pasiones y los dilemas personales de los científicos, como en el caso del libro que estamos comentando acá, lo que permite que los estudiantes se conecten emocionalmente con el proceso científico. Relatos sobre descubrimientos científicos, experimentos fallidos o historias personales de grandes científicos pueden transformar la ciencia en una narrativa fascinante que despierte la curiosidad y el deseo de saber más. Punto número 3, entender la ciencia como un proceso sociohistórico. La literatura permite enseñar la ciencia no solo como un conjunto de conocimientos aislados, sino como un proceso continuo y sociohistórico. A través de las obras literarias, los estudiantes pueden ver cómo los avances científicos han sido influenciados por el contexto cultural, político y económico de cada época. Los relatos históricos sobre los descubrimientos científicos o, por ejemplo, las novelas de ciencia ficción que especulan sobre futuros avances pueden mostrar cómo la ciencia se desarrolla en interacción con las sociedades y los valores de cada momento histórico. Esta perspectiva ayuda a los estudiantes a entender que la ciencia no es una entidad aislada, sino un proceso que responde a las necesidades y visiones de mundo de la época. Punto número 4, fomentar procesos de reflexión. La literatura es una excelente herramienta para fomentar la reflexión profunda sobre los problemas científicos y sus implicaciones en la sociedad. A través de estos textos literarios, los estudiantes pueden explorar las repercusiones sociales, éticas y filosóficas de los avances científicos. Por ejemplo, las obras de ciencia ficción, en escenarios hipotéticos sobre consecuencias de ciertos avances científicos, etcétera. Este tipo de reflexión es crucial para desarrollar una visión integral de la ciencia, más allá de la simple comprensión técnica, para formar así individuos capaces de evaluar las repercusiones de los descubrimientos científicos. El punto número 5 es promover la ética en la ciencia, tan importante como lo señalaba la conferencista inaugural.
Las narrativas literarias frecuentemente abordan dilemas morales y éticos que surgen a partir de los avances científicos. Textos que exploran cuestiones como la manipulación genética, el cambio climático o los experimentos científicos no éticos ofrecen a los estudiantes la oportunidad de reflexionar sobre las responsabilidades sociales de los científicos y la necesidad de aplicar principios éticos en la investigación. Al presentar estos dilemas dentro de un contexto narrativo, los estudiantes no solo aprenden sobre estos principios éticos, sino también son invitados a desarrollar su propio juicio frente a las implicaciones éticas de la ciencia. Y cierro con el punto número 6, que es representar conceptos complejos de forma accesible. Finalmente, la literatura es una herramienta excepcional para representar conceptos científicos complejos de manera accesible y comprensible. Los textos literarios pueden utilizar metáforas, analogías y relatos visuales que simplifican conceptos abstractos de forma que los estudiantes puedan comprenderlos de manera intuitiva o más intuitiva. Por ejemplo, los relatos sobre el funcionamiento de los ecosistemas o los procesos químicos pueden ser descritos en forma de narrativas que hagan estos conceptos mucho más tangibles y fáciles de visualizar. Además, los cuentos o los relatos pueden introducir temas científicos de manera gradual, como lo hace este texto que estamos comentando, y en contextos mucho más familiares para ellos, lo que facilita su aprendizaje y comprensión. Esta es la parte introductoria y con Diana vamos a ver qué sucedió en la aplicación de este proyecto. Muy bien, muchas gracias, Jessie. Sí, efectivamente, bueno, a continuación vamos a ver cuáles han sido estos alcances y perspectivas de la integración del proyecto, de la relación entre literatura y ciencias al incorporar el libro de Cazadores de Microbios en el curso Naturaleza de las Ciencias y su enseñanza, un curso nuevo dentro del plan en la carrera de enseñanza de las ciencias después de que pasó por un proceso de reestructuración, y este elemento en particular era importante de integrar en el estudiantado universitario que eventualmente pues iba a ser un docente de ciencias naturales, y importantísimo en su proceso de formación para una enseñanza integral de las ciencias naturales ya en contextos de secundaria. Y bueno, parte de estas experiencias desde el estudiantado, pues formó a hacer una propuesta de formación en el curso que, tal como ellos mencionan, mucha más atractiva. Parte de ellos pues incluso indicaron que ojalá este tipo de actividades permaneciera en los cursos de enseñanza de las ciencias, y que además en algún momento, dependiendo de cómo cada persona docente podía dar la dinámica del proyecto propuesto dentro del curso, habían ciertas variantes, e incluso algunos estudiantes de enseñanza de las ciencias gustaron tanto de la actividad y del propio libro y cómo va narrando la ciencia y cómo se va aprendiendo el pensamiento crítico y la parte reflexiva desde la narrativa, que incluso a veces pedían que ojalá se incorporara toda la lectura del libro, ¿verdad? Porque algunos docentes lo iban dosificando por toda la parte del cronograma que se debe tener en un curso, pero algunos realmente gustaron tanto que quisieron que se incorporara todo el libro, y que por supuesto esto además era importante. Incluso reflexionar aún más sobre la lectura, la comprensión de textos científicos, que ya sabemos que además en los estudiantes, en las personas estudiantes de secundaria, es un tema que hay que trabajar, y la mejor manera de poderlo trabajar es que el docente también tenga esas actividades desde su formación. Sobre la experiencia de realizar el proyecto en general, mencionaron que este fue interesante, que además fue motivador, y que el texto como tal fue de una lectura agradable, lo cual también les motivó, y por supuesto que toda la forma de la narrativa al estudiantado le inspiraba en no solamente conocer más de esa ciencia, sino también en cómo después llevarla en su ya quehacer profesional, cómo incorporarla después para enseñar ciencias con población joven. Y bueno, desde la persona docente hay otra experiencia y otra perspectiva de lo que fue incorporar el proyecto. Primero, pues para
las personas docentes significó, ¿verdad?, el texto que principalmente permitió reflexionar sobre las implicaciones de la ciencia y su enseñanza a través de la historia de estas personas científicas y sus experiencias. Entonces, como vemos ahí, permitió incorporar y además abarcar varias de las temáticas del programa del curso a través todo de la narrativa y de sus actividades asociadas, y además también les permitió hacer cambios en las dinámicas de clase, ya que los objetivos del curso se podían también abarcar de manera transversal en el programa del curso, no únicamente con una actividad aislada, sino que tuvo diferentes momentos y pues les permitió analizar el conocimiento científico desde aspectos filosóficos, históricos y sociológicos, que justamente es la intención del curso, por eso incluso su denominación naturaleza de las ciencias y su enseñanza. Además de que la narrativa del autor pues permite un orden cronológico de eventos científicos y sociales en lo que es el desarrollo de la microbiología. Entonces, aspectos nuevamente de ciencias que perfectamente se relacionan con la naturaleza de las ciencias y permitió también la inclusión de experimentos y de la creación de narrativas por parte del estudiantado a través de videos, lo cual pues era tecnológicamente atractivo también. Y bueno, para cerrar, el incorporar la literatura en la enseñanza de las ciencias no solo enriquece la comprensión de conceptos científicos, como acá se narra, sino que también fomenta una aproximación crítica, ética del tema que hemos estado también hablando y reflexiva del conocimiento. A través de la literatura, el estudiantado no solo adquiere información técnica crucial para un profesional en esta área de formación, sino que también la empatía y la reflexión ética esenciales para formar ciudadanos responsables de una sociedad cada vez más influenciada por avances científicos, en donde hay que tomar decisiones y estas personas jóvenes van a ser a futuro quienes toman esas decisiones en sociedad, así que la ciencia tiene que estar permeada de todos estos aspectos. Y bueno, también representada a través de las lentes de la literatura, la ciencia se convierte en un proceso humano, accesible y profundamente conectado a las realidades sociales y éticas de nuestro tiempo. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias Diana y Jessy, y al público. Con esto damos por finalizada esta mesa y les invitamos a que sigan el Congreso a partir de la 1:30 de la tarde.